Biden dirá a Xi que China debe frenar las peores tendencias de Corea del Norte. Para Estados Unidos, Corea del Norte representa una amenaza para la paz y la estabilidad de toda la región. El presidente estadounidense Joe Biden urgirá a su par chino Xi Jinping a frenar las peores tendencias de Corea del Norte y avisará que el aumento armamentístico de Pyongyang provocará una creciente presencia militar estadounidense en Asia, dijo el sábado un alto cargo. En su reunión durante la cumbre del G20 el lunes en Bali, Biden dirá a Xi que China tiene interés en contener las peores tendencias de Corea del Norte, dijo a periodistas Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional estadounidense. Biden también dirá a Xi que si la acumulación de misiles y armas nucleares de Corea del Norte sigue por ese camino, simplemente significará una mayor presencia militar y de seguridad estadounidense en la región. Hablando a bordo del avión presidencial, el Air Force One, en ruta a Camboya para una cumbre de países del sudeste asiático, Sullivan dijo que Biden no hará exigencias a China, sino que le dará a Xi su perspectiva. Indicó que Corea del Norte representa una amenaza no solo para Estados Unidos, no solo para Corea del Sur y Japón, sino para la paz y la estabilidad en toda la región. Si China quiere presionar a Corea del Norte, es desde luego decisión de ellos, afirmó Sullivan. Sin embargo, ante la expectativa de que Corea del Norte pruebe un arma nuclear y aumento de su capacidad de misiles, la situación operativa es más grave en el momento actual, indicó Sullivan. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La guerra en Ucrania y la tensión entre China y Estados Unidos acaparan la cumbre del G20. El martes y miércoles se encuentran líderes y políticos de 20 países en la paradisíaca isla de Bali. El conflicto ruso-ucraniano y las reuniones que tendrá Xi Jinping, una de ellas con Joe Biden, son dos ejes que atraen la atención del encuentro. Líderes políticos y diplomáticos del G20 se reunirán el próximo martes y miércoles en esta ciudad de Bali, Indonesia, en una cumbre marcada por las divisiones ante la guerra de Ucrania y la tensión entre China y Estados Unidos, y con la gran ausencia del presidente ruso Vladimir Putin, confirmada a último momento por el Kremlin. La 17ª reunión de los jefes de Estado de las principales economías, entre ellos el mandatario argentino y presente por tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, Alberto Fernández, tendrá el lema "Recuperarse juntos, recuperarse más fuertes", en alusión al golpe que provocó la pandemia del COVID-19 en el mundo. Sin agenda formal difundida todavía por Indonesia, la secretaria del G20, encargada de la organización, adelantó que durante el primer día de sesiones se debatirá sobre la arquitectura sanitaria global y la seguridad alimentaria y energética. Esa misma noche los líderes asistirán a una cena de bienvenida con espectáculos y atuendos típicos en el parque Garuda Wisnu Kencana, dedicados al dios Vishnu y a la mítica águila Garuda, ambos venerados por el hinduismo, la religión predominante de Bali, a diferencia del resto del país de mayoría musulmana. Cambio climático. En el segundo día de la cumbre, los líderes plantarán manglares, un árbol de la zona que cumple un rol clave en la mitigación del cambio climático global y que en muchas zonas fue deforestado para construir granjas para la cría de camarones. Luego debatirán sobre transformaciones digitales. Más allá de estas cuestiones, el conflicto en Ucrania, desatado por la invasión rusa, inevitablemente dominará gran parte de los debates, así como también algunas de sus consecuencias, como la profundización de la crisis alimentaria, la escalada de la inflación y la seguridad energética. Los principales aliados de Kiev en la cumbre, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y Canadá, presionarán para que el documento final incluya una condena a la invasión, pero la posibilidad de un consenso grupal es nula ante el voto de Rusia y de otras naciones que exhibieron una posición neutral, especialmente China e India. Putin confirmó al último momento que no viajará a Indonesia por cuestiones de agenda, según indicó el Kremlin, y su país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, quien ya confrontó con sus pares de Occidente durante una reunión de las cancilleres del G20 que tuvo lugar en julio, también en Bali, y en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ONU. Por el contrario, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky participará de forma virtual como invitado, tal como hizo en otros foros internacionales desde el inicio de la invasión rusa a su país, el 24 de febrero último.
En este contexto de profundas divisiones, las reuniones entre líderes que se realizarán en los márgenes de la cumbre acapararán gran parte de la atención, sobre todo las que mantendrá el presidente chino Xi Jinping, presionado por Occidente para que rechace con firmeza la invasión lanzada por su aliado Rusia. La bilateral más esperada del mandatario chino es la que tendrá el lunes con su homólogo estadounidense Joe Biden, en momentos en que la relación entre las dos superpotencias mundiales está en un punto mínimo, con la soberanía de Taiwán como tema más caliente en un listado de disputas que incluye además los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, el comercio y la tensión geopolítica tanto en el Pacífico como en Ucrania. Xi, en el poder desde el 2012, llega en alza tras ser reelecto por el Partido Comunista Chino para un inédito tercer mandato que rompe con una tradición según la cual sus predecesores dejaban el cargo a los 10 años. Y Biden aseguró que también llega más fuerte a ese encuentro luego de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en la que su partido retuvo el control del Senado. Entre las ausencias destacadas, además de la de Putin, está la de los mandatarios de Brasil y México, los otros dos países latinoamericanos, además de Argentina, que integran el G20. El mandatario brasileño Jair Bolsonaro no acudirá en sintonía con sus escasas apariciones públicas desde que perdió las elecciones frente a Luis Inácio Lula da Silva, quien será investido en enero próximo, por lo que la representación del país estará a cargo del canciller Carlos Franza. En el caso del mexicano Andrés Manuel López Obrador, su decisión de no viajar está vinculada a su actitud reacia a participar en este tipo de foros internacionales, por lo que su lugar será ocupado por el canciller Marcelo Ebrard, tal como ocurrió el año pasado. Más allá de estas ausencias en Bali, hay una gran efervescencia por la realización de la cumbre que pondrá a la isla en el centro de la escena mundial por una razón que no son sus paradisíacas playas. El logo del G20 está en todos lados, carteles a ambos lados de las calles, vehículos oficiales y hasta las cabinas de peaje fueron floteadas para la ocasión. Esto es más notorio en Nusa Dua, una zona turística de grandes complejos turísticos en el sur de la isla, donde se encuentra el centro de convenciones que será sede del encuentro y donde se alojarán los mandatarios y líderes diplomáticos. Los jefes de Estado y cancilleres comenzarán a llegar a Bali en las próximas horas para las actividades que concluirán el miércoles, cuando el presidente indonesio Joko Widodo le entregue simbólicamente la presidencia del G20 al primer ministro de India, Narendra Modi, a cargo de organizar la cumbre de líderes y las actividades paralelas durante el 2023. Renuncia el titular de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, renunció a su cargo al frente de la mayor agencia policial de la nación en momentos en que los agentes enfrentan una cantidad récord de migrantes que cruzan hacia Estados Unidos desde México. Chris Magnus presentó el sábado su dimisión al presidente Joe Biden, en que aseguró que había sido un privilegio y honor formar parte del gobierno. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden había aceptado la renuncia de Magnus. El presidente Biden aprecia los casi 40 años de servicio del comisionado y las aportaciones que hizo a la reforma policial durante su cargo como jefe de policía en 3 ciudades estadounidenses. Agregó, 2 personas a las que se había informado de la salida de Magnus dijeron el viernes a The Associated Press que se le había indicado que renunciara o sería despedido menos de un año después de su ratificación en el cargo. Las fuentes solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones sobre el asunto. La renuncia de Magnus se inscribe en los amplios cambios en seguridad nacional ante las dificultades habidas para frenar el ingreso de migrantes procedentes de numerosos países, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esta situación antecede a la posibilidad de que los republicanos asuman en enero el control de la Cámara de Representantes y se prevé que emprendan investigaciones relacionadas con la frontera. Los migrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces en la frontera con México en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, un incremento de 37% sobre el año anterior. El total anual excedió los 2 millones por primera vez en agosto y rebasa en más del doble el nivel más alto registrado en el 2019 durante la presidencia de Donald Trump. El periódico Los Angeles Times fue el primer medio en informar sobre el ultimátum. En una declaración al periódico, Magnus dijo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le pidió su renuncia o sería despedido. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.